Y empezamos a compartir pantalla. Entonces, ¿se ve lo que estoy mostrando, cierto? Ahora sí. Ok, excelente. ¿Qué color quiero usar? Ese rosa. Está bonito este color. Usamos. Esta es la tarea 1 de PDS, ¿cierto? Que el profesor les mostró. Tiene exactamente 6 preguntas. Como dije anteriormente, las preguntas 1, 2 y 3 las vimos un poco en la práctica. Sabíamos ejercicios muy parecidos en la práctica 1 que hicimos nosotros hace 2 semanas ya. Así que deberían tener una idea de cómo hacerlo. De igual manera, si es que tienen dudas adicionales de cómo hacerlo cuando lo revisen, me pueden mandar un correo, un WhatsApp y nos coordinamos y juntamos y los vemos juntos. ¿Ya? Yo no tengo ningún problema haciendo eso. Pero de igual manera, como le mencioné a sus compañeros antes de empezar a grabar, pero igual lo voy a repetir ahora que está grabado, probablemente la otra semana, el día jueves o el día martes que tienen clases, le voy a pedir la hora de clase al profesor para poder juntarme con ustedes. Si es que ustedes tienen dudas sobre la tarea, sobre, sabe, profe, traté de hacer este ejercicio y no me dio, o no pude calcularlo bien, o no creo que esté bien, y lo podemos ver juntos y ver qué cositas se pueden hacer. Entonces, hoy día quiero enfocarme un poco más en las preguntas 4, la pregunta 5 y la pregunta 6. Son preguntas que hemos resolvido, preguntas parecidas en las clases. Ahora, el profe tiene ejercicios resueltos de estos también en el Canvas, pero igual lo prefiero ver yo con ustedes un poco también. Entonces, comenzando con la pregunta 4. Es una pregunta bien parecida a las preguntas que hemos visto nosotros en sistemas y señales. Aquí todos ya pasaron por ese curso. Y nos dan un sistema lineal tiempo invariante, ¿cierto? LTI, en reposo descrito por la siguiente ecuación de diferencia. Entonces tenemos esta ecuación de acá, que es la ecuación de diferencia que va a modelar nuestro sistema. ¿Ya? Y las primeras dos preguntas son: calcula y grafique la respuesta a impulso mediante la función imps de MATLAB. ¿Ya? Y después viene usar filter de MATLAB con una función UN. ¿Ya? Voy a abrir el MATLAB para mostrarles un poco. ¿Habían escuchado estas funciones antes ustedes? La imps Yo nunca. y filter, ya. ¿Y tú, Caroline, la has escuchado antes? No. Ya. La función filter es una función que van a usar harto ustedes cuando trabajen ya en cualquier cosa de PDS o PDI, en procesamiento digital de señales o de imágenes. Van a usar harto la función filter. Y la función filter lo único que hace es que ustedes van a tener, ¿cierto? Ustedes se acuerdan esto de sistemas lineales, probablemente tenemos una entrada X de T. No hagámoslo en discreto mejor, para que calce. Vamos a tener una señal X de N, que va a entrar a una caja, y va a salir una señal Y de N. Y nosotros, según en la lingüística que aprendimos en sistemas de señales, decimos que al pasar por esta caja modela el cambio por una función de transferencia h de n. Y nosotros hacemos la convolución de x de n convulsionado por h de n. Esto nos va a dar nuestra salida y de n. Y esto se cumple, no importa qué valor de x tengamos, vamos a poder encontrar la salida y de n si es que tenemos esta función de transferencia. ¿No se acuerdan de eso? Del sistema lineal. El primero en esto se acuerdan. ¿Ya? Esto es lo primero que necesito que se acuerden, y después aplicamos, en este caso aplicamos la transformada z, que es una transformada, ¿cierto?, en el plano discreto, y nos quería un x mayúscula de z multiplicado la función de transferencia z igual a un i en z. Ahora, las transformadas son súper importantes en todo el tipo de procesamiento de señales, ya sea señales, imágenes, una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, lo que es que las transformadas son todas muy importantes. Y eso es porque, por lo general, como vemos acá en sistemas y señales, tenemos que aplicar una convolución acá. Pero la convolución es una operación matemática que en verdad no estamos muy familiarizados. ¿Sí? Sí. Y no nos gusta mucho y es más feo trabajar con esto. Por eso aplicamos las transformadas z cuando estamos en discreto.
Y la transformada puede ser, por ejemplo, de Fourier, que sirve para discreto y continuo. O la transformada de Laplace, que sirve para continuo. ¿Ya? Pero por lo general trabajamos nosotros con transformada Z y transformada Fourier. Esta no la usamos casi nunca. ¿Ya? Esta se usa más en sistema de control. En sistema de control se usa más la transformada de Laplace, pero nosotros no estamos en sistema de control, así que no nos importa mucho. ¿Ya? O sea, por lo general en este curso van a ver las transformadas de Fourier y las transformadas Z. Y todo esto es para poder llegar a esta resolución de acá. Y ahora, ¿y por qué les hago esta breve introducción / repaso de esto? Es porque la función filter, lo único que nosotros vamos a hacer con la función filter va a replicar esta convolución que hicimos acá, pero con MATLAB. Y lo único que tenemos que dar es nuestra función filter, y aquí voy a abrir el MATLAB. Es que el MATLAB decide portarse bien. Porque le he estado sacando por el jugo últimamente estos días, así que anda medio especial. Entonces lo que vamos a hacer con la función MATLAB nosotros, filter, es que al filter tenemos que darle la función de transferencia, pero en forma de los coeficientes. Entonces vamos a tener una función h, que creo que va a ser de esta forma. No me acuerdo qué función está. Y tenemos que darle los coeficientes, ¿cierto? Del numerador y del denominador. ¿Ya? Pero eso lo voy a mostrar en la documentación que se había escrito. ¿Ya? En este código está un código. Y vamos a poner esto acá. ¿Ya? Entonces, por lo general, esta es mi regla cuando trabajo con MATLAB. Cuando hay una función que no sé muy bien lo que hace, en este caso, digamos, imps y filter, yo pongo el comando doc imps en el command window, y esto te abre la documentación de MATLAB y te dice todo lo que tienes que hacer de la función imps. Entonces, según esto, voy a abrir esto acá al lado para poder rayar algo, porque me gusta rayar mientras explico. Es un doc que tengo. Y vamos a abrir aquí. Entonces, según esto, la función imps que tenemos acá nosotros es la respuesta de impulso de un filtro digital. Ahora, cabe recalcar que todos los filtros que trabajaremos en MATLAB son digitales porque estamos trabajando efectivamente en el mundo digital. Pero es bonito, ¿no? Entonces acá el syntaxis, como lo que vamos a poner en el código, nos dice h, t igual imps dba. ¿Ya? Esta es la función imps. Y lo que nosotros tenemos es toda esta función de esta ecuación de sistema lineal invariante de tiempo, ¿cierto? Que vamos a hablar en nuestro sistema. Entonces, si vemos esta ecuación de acá, que no voy a ver, pero no la voy a apagar, ¿qué es lo primero que naturalmente se nos ocurre hacer con esta ecuación? Podemos encontrar la función de transferencia a esta ecuación. Porque si aplicamos la transformada z a todo esto, nos va a quedar y de z 1.15 aquí, ¿cierto? Cuando está trasladado era básicamente z a la menos 1 y de z, ¿cierto? Y así se va sacando los restos de acá, ¿cierto? La propiedad de traslación de las transformadas. Ya deberían acordarse de esas propiedades del sistema y señales, pero si no se acuerdan, cuando está restando sale afuera de esta forma. Y cuando está sumando sale positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, es de diferencia, así que no hay sumando, pero si fuera, por ejemplo, así, n más 1, tú le aplicas la transformada z, va a quedar como z a la 1, x, z. Esa es la función, así se sale por fuera. Entonces, si ustedes van sacando con la transformación z todas estas cosas, después factorizan igual que sistema y señales, y tienen que llegar a esto de acá, y les va a dar la función de transferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué sirve esto con las funciones que tenemos acá? ¿Cierto? Porque acá el profesor nos dijo que es lo que nos pregunta hacer. Calcula y grafica la respuesta de impulso HN mediante la función imps. Entonces ahora tenemos que encontrar HDN usando imps. Entonces volviendo a la documentación, veamos qué nos da imps. Entonces acá dice que imps nos retorna la respuesta de impulso de un filtro digital con numerador
con los coeficientes del numerador b y los coeficientes del denominador a. La función elige nuevamente el número de muestra y devuelve los coeficientes de la respuesta en h y la muestra en tiempo en t. Entonces aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, son ejemplos. Porque este ejemplo fue un ejemplo que hice nomás. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice acá? Lo que tenemos que hacer. Si bajan acá al final, va a decir todo. Entonces, por ejemplo, esto es lo que queda, entregarle a nuestra señal. Entonces, como ven, ellos escriben así nuestra función de transferencia. Entonces, ellos lo escriben de esta forma. ¿Ya? Y estos son los coeficientes que tienen. Entonces, el EJW es lo mismo que escribir Z. Ellos lo escriben de esa forma, ¿no? ¿Ya? Pero pueden tomarlo como Z en este caso. ¿Ya? Entonces, EJW y tienen que escribir todos los coeficientes y tienen que escribirlo como forma matriz. Entonces, por ejemplo, si en este caso inventemos una función de transferencia no sé, por ejemplo, si digamos que tenemos 1 más 2e de JW más 3e de menos 2JW partido en, digamos, e menos JW. Entonces aquí ahora la función IMPS tenemos que darle las matrices B, A y va a devolver la función de transferencia y el tiempo. Y después si queremos graficarlo, graficamos simplemente plot h, t y nos vemos qué nota. Entonces el IMPS, ¿cierto? El B acá en este caso va a ser, estos son los B, el numerador, tienen que recordarlo, el numerador, y A es el denominador. Los coeficientes no, ya solo los coeficientes. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un B que tenemos que abordar todos los coeficientes. Entonces, primero es B1, que es el que no tiene nada, ¿cierto? No tiene nada al lado. Entonces, ese va a ser 1. Después va a ser el que tiene el primer coeficiente, ¿cierto? El que tenga el primer E a la menos J, que en este caso vamos a reemplazarlo por Z nosotros acá, que estamos trabajando con Z, y no con, ¿cómo se llama? No en el plano de frecuencia, porque este es plano de frecuencia. Van a tener 2 y después van a tener 3. Y en A tienen que hacer lo mismo. Entonces acá, si se dan cuenta, en A, el A1 en este caso no tiene un valor. Entonces el A1 va a ser 0 simplemente. Y después va a llegar a la 2, ¿cierto? Y la 2 va a ser igual a 1. Y lo cierro. Ya, pero se entiende. 0, 1. Y después se lo entregan acá y el IMPS se lo devuelve. Ya. Súper simple. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende cómo será el IMPS? El IMPS es básicamente la respuesta impulso nomás del sistema. Y como bien sabe por la definición de sistema de señales, la respuesta impulso de un sistema es su función de transferencia. ¿Ya? Esa es la forma fácil de sacarla. ¿Y por qué respuesta impulso? Porque respuesta impulso es cuando esto es igual a delta, que es igual a 1 básicamente, y te queda que tu salida es igual a tu respuesta impulso. Es la teoría que se vio en sistema de señales. ¿Se entendió? IMPS. ¿Alguna pregunta con la función IMPS? ¿Te hablo muy Creo rápido que, o voy muy rápido? Dime. no, es que es más por mí nomás que como no he estado viendo mucho los videos y cosas así, ¿Mm? te entendí así en general todo, pero quizá hay alguna cosa que no me quede 100% claro que más adelante me pese. Pero en general yo entendí, es muy en No, sí, general. sí, obvio, sí. Mira, yo acá les quiero dar como una idea general de más o menos cómo tienen que ir atacando estos ejercicios. Yo no les puedo decir tampoco cómo hacer los ejercicios o hacerlos yo, pero les quiero explicar más o menos las herramientas principales que tienen que usar. ¿Ya? Porque por general estas cosas de MATLAB, por lo general no se ven mucho en las clases y nadie las explica mucho. Entonces, por eso me gusta ver todas estas partes que hay que aplicar más código MATLAB, porque al final nosotros como ingenieros le va a pasar más adelante también en todos los ramos de PDI, en sensor, en hartos otros ramos, tenemos que relacionar la parte como teórica, física, matemática de números con todo lo que es código en MATLAB. Y eso a veces puede ser un poco confuso. Por eso estoy tratando de ayudarlos a crear esta relación acá. ¿Ya?
Ahora, claro, cuando empecé a resolver el ejercicio y a escribir el código, te van a salir un montón de problemas porque así funciona la cosa, no el código. Por eso hay mucha gente que no le gusta trabajar con código. Pero ahí cuando obtengan esos problemas, si es que no los pueden resolver solo, pueden venir hacia mí y podemos tratar de arreglarlo juntos. No hay problema con eso. Caroline, ¿se entendió la idea general también? Sí, lo general sí. Ya. Entonces, para resumir, IMPS es una función de MATLAB que te devuelve tu función de transferencia, ¿cierto? Y un vector de tiempo, que son las muestras que uno tiene, ¿ya? Son sample time, tiempo de muestra. Entonces, al IMPS lo único que tenemos que darle es, tenemos que en este caso para este ejercicio, usar la transforma z, despejar la función de transferencia hz, ¿cierto? Que sabemos que es y de z sobre xz. Entonces aquí tenemos que hacer la transforma z, dejar y sobre x, y después todos los coeficientes que tengamos, ponerlos en el MATLAB como una matriz, y correr la función imps. Y esto nos va a devolver un h, t. ¿Ya? Y después tenemos que graficar eso. ¿Ya? Ah, y lo grafican como la amplitud, ¿cierto? Lo que les tenga el h, y el número muestra n que va a ser t. ¿Ya? Tal como una muestra, ¿cachai? Imps de 50. Creo que si no le ponen punto coma, lo grafica solo. ¿Ya? Si lo escriben así, no, lo grafica solo. No estoy tan seguro, sí. ¿Ya? Esa es la primera función. Ahora vamos a usar filter, que es una función que se ocupa más su unión. Entonces, nuevamente, si no sabemos lo que es filter, vamos a la ventana comando de MATLAB, escribimos doc, y escribimos la función. Este nos va a abrir este comando de ayuda, ¿cierto? Y nos pone filter, que es un filtro digital de una dimensión, ¿ya? Que es perfecto para PDS, porque PDS son señales simplemente unidimensionales. Ahora, ¿cuándo van a trabajar con filtros dos dimensionales? Va a ser cuando lleguen en el otro semestre al ramo de procesamiento digital de imagen. Porque el proceso digital de imágenes es muy parecido a PDS, solo que vamos a trabajar en dos dimensiones. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a la pregunta del profesor. Calcula y grafica la salida IDN si XN igual UDN, ¿cierto? Mediante la función filter MATLAB usando los coeficientes de ecuación de diferencia. Entonces, veamos cómo funciona el filtro de MATLAB. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a ir a la pregunta 2. A ver, la pregunta 2, 4.2. O sea, la pregunta 4.2 nos dicen que vamos a tener una entrada ahora a nuestro sistema de diferencias de UDN. ¿Se acuerdan qué función era esta? ¿El sistema de señales? Rampa, creo, o unitaria. Es el escalón unitario. El UDN era el escalón unitario. ¿Ya? Entonces te dicen, usando la función filter, calculemos y grafiquemos la salida. Entonces, ¿qué sacamos con la primera parte de la pregunta? Según el 4.1, deberíamos haber obtenido, lo siento, nuestra función de transferencia HDN. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, si tenemos esta entrada, según la teoría de sistemas de señales, que sabemos todo, ¿cierto? Porque todos aprobamos el ramo y nos gustó mucho el ramo y lo pasamos excelente en ese ramo, porque teníamos muy buenos profesores y practicantes. Sabemos que nuestro HDN convulsionado por XDN nos va a dar nuestra salida, ¿cierto? Entonces el XDN lo tenemos y en la pregunta anterior calculamos el HDN. Ahora tenemos que sacar el IDN. Pero para no hacer la convolución a mano, ¿cierto? Porque somos gelata, vamos a la función filter. Y vamos a la función filter. Tenemos que la función filter nos va a pedir una función de transferencia. ¿Dónde está? Input, input, input. Input. Entonces, hay que darle los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador de nuestra función de transferencia, al igual que en IMP, ¿cierto? Tenemos que crear una matriz de ya y después darle X. Es súper simple. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a ver la sintaxis y vamos a usar acá igual a filter y el vector B, ¿cierto? De nuestra función de transferencia que creamos y el vector A, ¿cierto? Que este es nuevamente el numerador y el denominador.
Y ahora vamos a poner una coma y X, que es nuestra entrada al sistema. Entonces acá, súper simple. Súper simple. Esta es la función de transferencia que creamos, esta es la entrada y esta nos da la línea. Entonces el filter, básicamente el filter lo único que va a hacer es hacer esta convolución que tenemos acá. Son equivalentes. ¿Ya? Entonces esta es la parte en el papel, ¿cierto? En matemáticamente, teóricamente lo que hicimos, y esta es la parte más la que hicimos. ¿Ya? Pero acuérdense, si bien se acuerdan, la definición de un filtro es simplemente crear una función de transferencia, que es una cajita acá, por la cual va a pasar nuestra entrada y va a tener la salida respectiva de lo que queramos, ¿cierto? Dependiendo del filtro que creamos nosotros. ¿Ok? ¿Se entiende? Súper simple. ¿Se entiende esta función de acá? ¿Y cómo se relaciona con la teoría que vieron ustedes? Me siento un poco tonto, pero también es parte de que no he estudiado y lo entiendo, pero a medias no. Pero ¿qué parte no... ¿Qué parte es la que no entiendes? Así como de lo del filtro, donde dice filter, Ujú. relacionarlo con el H de n convolucionado con el X de n. Ya. Mira, acá la relación que te hace esto de la función filter es que no sé, cuando nosotros queremos filtrar algo, ¿cierto? Matemáticamente lo que estamos haciendo es esta convolución, la función de transferencia por la entrada que nos va a dar nuestra salida. Ya, esto es según la teoría que vimos nosotros en sistema y señal. La función filter, lo único que va a hacer es que va a hacer esta operación matemática acá. Entonces esta es una función que creó MATLAB que hace esta operación matemática por nosotros. ¿Ya? Para que no tengamos que ir convulsionando nosotros, porque no sé si se acuerdan que las tareas de sistema y señales hacíamos las convoluciones a mano, o los pasábamos con la transformada y los multiplicábamos. ¿Ya? Para no hacer eso, aplicamos simplemente la función filter. Eso es todo. ¿Ya? El filter lo único que hace es toda esta operación matemática acá. ¿Se entendió ahí mejor? Sí, Vale. Claro, ¿se entendió? Sí. Hola Juan Pablo también, no sé cuándo llegaste, pero hola. No me di cuenta que llegó otra persona. Sí, se entendió. Vale. Sí. Ya. Entonces, después van a hacer lo mismo, pero en vez de filtro, ahora van a usar la función convolución. Y después la función filter nuevamente. ¿Ya? A la diferencia de los dos filtros, queremos hacer que el filter de acá tienen que usarlo con la función de transferencia acá. Y el filter de acá tienen que usarlo con los coeficientes que calcularon acá con la función IMPS. Que la función IMPS les va a devolver unos coeficientes en este vector h de acá. En este vector h va a devolverle unos coeficientes. Y esos coeficientes tienen que meterlos al otro filtro. Y aquí la función convolución. Vamos a ver la función convolución ahora. Vamos a cerrar esto. ¿cómo fue eso, Yuna? No entendí muy bien. Después de sacar una cosa hay que meterlo al filter, o sea, hay que ocupar el IMSS y después el filter. No entendí muy bien eso. El IMPS lo que les va a devolver es la función de transferencia. ¿Ya? Según lo que lleva la documentación. Por ejemplo, si veo acá, doc IMPS de nuevo, se dan cuenta, el IMPS acá le devuelve el H. Entonces les va a devolver les va a devolver la respuesta impulso. Y esa es la función como de transferencia, por así decirlo. Entonces después a H lo van a meter adentro del filtro. Va a ser su función de transferencia usar en ese caso. Hacen un filter con el que calcularon matemáticamente acá, eh, porque despejando este van a tener una función de transferencia. Y esa la calculan matemáticamente y la meten al primer filter de la pregunta 2. Y después en la pregunta 4 tienen que usar el H que les devuelve el IMPS. El IMPS les va a devolver un H. ¿Ya? Y se lo escriben de esta forma, porque creo, si es que igual no me acuerdo. Tengo mi tableta.
lo escriben de esta forma, les va a dar les va a graficar, ¿cierto? La respuesta de impulso. Y si lo escriben así, les va a guardar en la variable h los coeficientes. Y después esos coeficientes de h los meten al filter, ¿no? Y les ponen filter, ¿cierto? H, x. Porque h aquí debería ser un vector 2 por 1, porque debería tener ambos coeficientes, el denominador y el numerador. ¿Ya? Y esto lo hacen en la pregunta 4.4. ¿Ya? Porque acuérdense que el IMSS les va a devolver la función impulso si es que el x de z acá es 1, una cosa así. Y aquí ustedes lo van a calcular como y de z sobre x de z. ¿Se entiende? Porque la respuesta impulso, po. Y la respuesta impulso es cuando esta entrada es un impulso. 1. Y aquí cuando lo despejan van a calcular como el genérico, por así decirlo, que es como el IDN sobre XDN. ¿El IMSS B, A revuelve, devuelve la entrada de impulso o la función de transferencia? Es que es confuso que la función de transferencia es la definición. Nosotros lo usamos para todo, ¿ya? Pero si seguimos la definición textual, la función de transferencia es solamente la respuesta al impulso, ¿ya? Así que lo pueden anotar como respuesta a impulso acá, ¿ya? Respuesta a impulso. Y el otro es y la otra que calculan, ¿cierto? De I de Z sobre X de Z va a ser la función de transferencia, ¿ya? Para no confundirnos. Porque si no nos vamos a confundir con las terminaciones. ¿Ya? Y la relación entre la función de transferencia y la respuesta de impulso es que la respuesta de impulso X de Z es igual a 1 nomás. ¿Ya? Entonces, escribámosle una definición acá, por ejemplo, Y de Z slash X de Z es la función de transferencia, ¿cierto? Excepto si X de Z es 1, ¿cierto? Y ahí se transforma en la respuesta de impulso. ¿Ok? Vamos a dejar esa definición ahí por mientras, para evitar confusiones. Ahora, volviendo a la siguiente función que quería mirar, es la comp, ¿cierto? La comp, sí, porque se me está dando el tiempo y no voy a alcanzar a ver la pregunta 6. Quiero ver esa pregunta. Tenemos doccomp. Tenemos doccomp, tenemos la convolución y multiplicación polinomial, ¿no? Pues acá la convolución es súper explicatoria con su nombre, en verdad. O sea, ¿cierto? Acá les preguntan nuevamente calcular calcula y grafica la salida de xn igual a udn, ¿cierto? Para n entre 0 y 100, mientras la función com de malo. Entonces, según sistema de señales nuevamente, ¿cómo graficamos la salida? Tenemos que nuestra salida IDN es igual a xdn por la convolución de la función de transferencia hdn, ¿sí? hdn. Com, que me quedó feo eso. La función conv lo único que hace es equivalente a esta estrellita acá, ¿cierto? El operador convolucionar. Entonces, al escribir conv, que lo escribo así, no tengo la menor idea, de x, h es lo mismo que escribir x convolucionado por h, ¿ya?
O sea, básicamente lo que el profe quiere que hagamos en esta pregunta es que calculemos la respuesta de salida de nuestro sistema de todas las formas posibles, utilizando la convolución, utilizando la función filter y usando la función imps. Ahora, la función imps se usa más para encontrar la respuesta de impulso, sí. Esa función imps es para encontrar la respuesta de impulso de nuestro sistema, que es básicamente salida del sistema si x de n es un delta de Dirac. Y el filter y el conv son para salidas del sistema. ¿Ya? Donde el filter es cuando tenemos el filter le tenemos que pasar los coeficientes de h y toda la weá, y el convolución tenemos que pasar las funciones nomás. ¿Ya? Ahora, la convolución, cuando estás trabajando netamente con polinomiales, es una multiplicación nomás. ¿Ya? Pero ahí está explicado más o menos, ¿ya? Entonces, la convolución ahora se esta acá. Entonces, hay que pasar a la función xdn, ¿cierto? Que va a ser un escalón unitario. Y nuestra función de referencia hn, que va a ser carita feliz sobre carita triste, no sé qué valores tendrá. Y tenemos que aplicar la convolución de acá, ¿cierto? De forma mala. ¿Ok? Bien simple. Y como bien explicado antes, el función filter de acá hay que hacer un filter con la salida del h de imps y la entrada x u de n. Y aquí, siendo h igual imps del a, b que tenemos ahí, de 1. ¿Ok? Y eso es el contador. Ahora, yendo a las preguntas 5 y 6, el 5 es una pregunta de sistema y señales, básicamente, que probablemente lo van a hacer a mano, no creo que se hagan mal, ¿no? Bueno, tienen que graficar, eso es hacer en mano. Ah, pero pueden usar las mismas funciones que hicieron en 4, ya mira, acá pueden usar las mismas funciones que usamos en 4. Entonces, en la pregunta 4, ¿qué funciones sabemos que existen? Sabemos que existe la función imps para encontrar una respuesta impulso, en la función combi filter para encontrar salidas. Entonces, estas son para salidas. Y esta es una respuesta impulso. ¿Ya? Entonces aquí nos pregunten, calcule y grafique la respuesta a los siguientes sistemas. Entonces aquí la entrada I1 es del TDN, ese es un impulso. Entonces para la pregunta 1, por ejemplo, podríamos hacer IMPS. ¿Ya? Podemos hacer el despeje acá con transforma Z y toda la chachara. Y podemos usar IMPS. Y después la segunda pregunta 2, ¿cierto? Tenemos que delta N es N, el delta Dirac traspuesto, ¿ya? Entonces aquí lo que podemos hacer es usar un filtro, podemos encontrar de alguna forma numérica la respuesta impulso, ¿cierto? La función de transferencia. Y luego aplicar estas entradas con la convolución o filtro, ¿cierto? Porque si encontramos el HDN, podemos hacer la convolución o función filter, ¿cierto? En cualquier entrada y vamos a obtener la salida. Y todo el mundo feliz. ¿Ya? Así que muy de la mano. ¿Ya? Probablemente van a tener problemas de código y preguntas de código y esas las podemos ver la otra semana porque yo creo que nadie ha empezado a trabajar con la tarea, así que cuando empiecen a trabajar con la tarea y empiecen a llegar con esos errores, podemos empezar a verlos juntos. Era la pregunta 6, van a tener que usar la función filter. ¿Ya? Entonces acá toman esto, o lo meten a lo bruto, ¿cierto? Porque el mic sound mat que van a tener, voy a hablar un poco más rápido porque me canso. O lo voy a escribir acá. Al lado, para que se vea.
Entonces aquí tenemos, el profe le mandó un archivo que se llama MySoundMath. Imagino el profe mandó muchos códigos de cómo trabajar con archivos de audio, ¿cierto? Y cómo sacarlos, importarlos y toda la cuestión. Todos esos archivos están en Canvas y están libres de uso para usted el que quiera usarlo, ¿ya? En todo caso, si tienen problemas trabajando con este archivo, me avisan nomás, me hablan en WhatsApp o algo. Entonces, el MySoundMath, al importarlo bien, les va a dar un X y tiene todos los datos numéricos del sonido. Datos numéricos del sonido. ¿Ok? Luego les va a decir, los siguientes filtros implementan efectos de audio. Esto es un eco, esto es un resonador y esto es un resonador mejorado. Ahora, nosotros el X lo tenemos. El X nos los va a dar el MySound, estos sonidos que queremos aplicarle efecto. Y lo que nos preguntan es que hay que diseñar los valores A sub E, A sub R y A sub R2, y el de E, de R y de R2, es tal que se note de mejor forma los valores de audio. Ahora, ¿cuál es mi humilde consejo con esto? Vayan probando la chonta, ¿ya? Inventen valores, ¿ya? Inventen valores de AE, inventen valores de AR, inventen valores de DE, inventen valores de R y de R2, ¿cierto? De R2 y de AR2. Inventen todos estos valores. Y vayan corriendo el programa y viendo cómo se escucha con estos distintos valores de constantes que inventaron ustedes. Y el valor de constante que ustedes encuentren que se note más la diferencia, con ese se quedan, ¿ya? Así de simple. Ahora, forma de hacer esto, ¿cierto? Tienen un IDN igual a XDN, por ejemplo, el primer caso, más AE, XDN menos DE. Ahora una manera súper bruta de hacerlo sería, tenemos la XDN, y simplemente al barla le agregamos la XDN, ¿cierto? Más la constante que inventamos nosotros, y después en nuestro sonido lo trasladamos, ¿no? O la forma normal de hacerlo sería encontrar la función de transferencia, esto usando la transforma z, que me va a dar una cuestión de acá. Sacamos la función de transferencia. Ahora claramente esto va a quedar en base de AE y de DE. Y utilizando esa función de transferencia, usamos la función filter. Le damos los coeficientes, vamos a tener coeficiente 2.3 y U, y le damos los coeficientes 2.3 como U, y le damos el sonido acá. Y esto nos va a dar una salida. Ahí usamos la función filter para filtrarle, nos va a dar nuestra salida, y después escuchamos con el sound SC, que es la función para escuchar. Escucháis el resultado y vais viendo qué te sucede, ¿ya? Nuevamente, estos valores de acá lo inventan ustedes y ahí ven ustedes cuáles les gusta más, cuáles les tinca más, y pónganse creativos, inventen, no sé, pues, 100, 1000, 10, vayan el valor que quieran, así 0.02, cada uno hace lo que quiera, ¿ya? Pero si se dan cuenta, podemos resumir, por ejemplo, pregunta 6, encontramos función de transferencia, aplicamos filtro. Pregunta 5, aplicamos IMPS, aplicamos filter. Y en la pregunta 4, ¿cierto? Tenemos que aplicar IMPS, comb y filter. Entonces aprendemos a usar estas tres funciones de acá bien y tenemos la mitad de la tarea hecha. ¿Ya? Eso es todo. Eso es todo. Y las otras preguntas son... Y las otras tres preguntas son de lo que vimos en la primera práctica, ¿ya? Ahora, si tienen dudas también con estas preguntas, me las pueden hacer llegar la otra semana y lo vemos en clase todos juntos. Díganle a sus compañeros, por favor, que si tienen dudas, la otra semana, lo siento, la otra semana los voy a ver, ¿ya? Y eso, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta? Ya se me acabó la hora, así que la otra pregunta la pregunté más. Lo dejé a la rápida. No sé si tienen duda o consulta, ¿alguien?
Así como a la rápida, esos coeficientes de A y de E, ¿cómo lo ponemos en la función de transferencia? En el I de Z partido X de Z, donde salía el 3U. O sea, Es que ahí lo que ustedes van a hacer es que van a despejar y cuando despejen les van a dar los coeficientes en función de AE y de DE. Pues. Se van a quedar como... Les van a dar cosas como, por ejemplo... Porque lo pueden hacer sin calcular el valor. Entonces, les dan, por ejemplo, la E por Z a la menos D, algo así. ¿Ya? Y después ustedes en el MATLAB ponen, no sé, pues A es igual a 20, D es igual a 10. ¿Ya? Pero al hacer la transformada Z de todo esto, les va a quedar la Z en función de esto. Y ahí van a aparecer los valores de los coeficientes, pues la función de transferencia. Tu función de transferencia en verdad va a ser algo como AE, Z a la menos de E, más 1, por ejemplo, sobre 1, una cosa así. Jonah, quizás sea media tonta la pregunta, pero al momento de escribirlo en MATLAB, el Z tengo que ponerlo como el E elevado al JW y poner ahí que el J es número complejo y el W es 2πf. Creo que no. Creo que si lo usas como Z nomás, si aplica simplemente la transformada Z, debería tomártelo igual. Pero si tienen errores, si les tiene un error con eso, avísenme y yo lo veo. ¿Toma el ¿Ya? Z como variable o el Z como transformada Z? Como transformada Z, debería darte un valor como TF, creo, que se llama, una variable TF. Ah, ya, qué bueno. Porque tienen que crearlo igual que como lo crean en MATLAB, pues, como Z es igual TF, una más así. Y creo que cuando yo les hice sistema dimensional les enseñé cómo hacerlo. Era Z igual a TF como Z, algo así creo que era. No me acuerdo bien. Ya, busco en el doc, sí, el doc de MATLAB, eso. Ya, sí, ya ves, algo así. Solo que sin el test. ¿Ya ves? Así se crea la variable, así le dicen al MATLAB que tu variable z va a ser una variable de transformada, de una función de transformada, una función de transferencia, lo siento, una función de transferencia discreta. Y después lo va funcionando todo con eso, ¿ya? Porque si no te lo va a tomar z como polinomio y te va a hacer todas las cosas polinomiales. No sé cómo se la palabra, ya, pero se entiende. Polinomiales, creo que es la palabra. Así que eso, viene la rápida la tarea, ¿ya? Nuevamente, como les dije antes, pregunta 4, 5, 6, es saber trabajar con funciones de transferencia y con sus respectivas funciones de MATLAB, ¿cierto? La filter, la conv y la imps. Mientras mejor sepan usar estas tres funciones, mejor les va a ir en la vida. Y las preguntas 3, 2, 1 son lo que vimos en las prácticas anteriores, así que si es que no fueron o no se acuerdan, las pueden revisitar. Ahora, si están resolviendo la tarea y igual tienen una duda con esto, me la pueden hacer llegar a mí por correo, por WhatsApp, por Teams. Y como les dije al comienzo de la clase, les voy a pedir una hora la otra semana al profesor para cualquier duda más puntuales de la tarea, ¿ya? O sea, profe, hice esto el código y no me funcionó, o hice esto valor numérico y no me calza, o cualquier cosa, ¿ya? Lo que sea, ¿ok? Así que le vayan avisando a sus compañeros que no dejen la tarea por última hora, porque si es que me junto el martes, no creo que me junte el jueves, no. O sea, tengo que juntar con el profesor. Y vamos a tener que organizar con el profesor quién hace esas cosas. Ya. ¿Algo más que quieran acotar antes de cerrar esto? Voy a dejar de grabar.